Continuando con el tema, ya en nuestros tiempos la cartografía evolucionó muy rápidamente, a diferencia en, en las otras edades que se explicaron anteriormente. Con los nuevos avances tecnológicos la cartografía se disparó a niveles sin precedentes. Tenemos que, a inicio de la revolución industrial en el siglo XIX, hay un perfeccionamiento de la cartografía. ¿Por qué? Mejoras tecnológicas, producción en masa de diferentes productos cartográficos que en esta era pues tienen mucha mayor precisión. Además, ocurren avances científicos notables en otras áreas del conocimiento, generando ya no solo cartografía de ubicación de lugares, de descubrir nuevos sitios, sino de diversos tópicos, mapas geológicos, mapas meteorológicos, mapas oceanográficos, mapas de vegetación, ya que al principio el tema principal de la cartografía era representar los diferentes elementos de la superficie terrestre, más que todo los accidentes geográficos. Ahora bien, con los avances en otras áreas del conocimiento se tiene que ya se pueden plasmar otros elementos. Se comienzan a generar diversos atlas por la gran cantidad de información que comienza a procesarse. Con los inicios de la aviación se comienzan a adquirir fotografías aéreas a principios del siglo XX. Esto es otro avance notable, ya que podíamos cubrir más grandes extensiones de terreno en menor tiempo. Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial esto toma mucho más auge. ¿Por qué? Porque para determinar un sitio de ataque se necesitan mapas o fotografías aéreas para realizar ese ataque. La Primera y la Segunda Guerra Mundial pues fueron eventos trágicos, pero que ayudaron a perfeccionar la cartografía porque se requería precisión. Con la aparición del primer SIC, el primer sistema de información geográfico, todo ese cúmulo de información se logra almacenar y poder comienza a ser procesado por estos primeros sistemas que con la invención de la computadora sabemos que todo eso, toda esa información puede ser almacenada en un equipo y que podemos trabajar diferentes elementos en nuestras casas. Además, con el lanzamiento de del primer satélite de la serie Landsat, se comienzan a adquirir imágenes satelitales que es una fuente invaluable de información para la creación de mapas, cartas y planos. Ahora bien, ¿cómo está dividida la cartografía? Hay dos ramas principales y elementales desde hace muchos años, desde que se comienza a elaborar cartografía científica, que es la cartografía topográfica y la cartografía temática. Tenemos este primer caso, que es la cartografía topográfica. Aquí hay un concepto que señala Escobar, que la cartografía topográfica se ocupa de la elaboración de mapas en lo que se representa de forma detallada y exacta la superficie terrestre, particularmente la altimetría, que se refiere a las altitudes del terreno, y los accidentes de la superficie, que se refiere a los accidentes, las montañas, las mesetas, las diferentes formas del terreno, así como la planimetría. Cuando se refiere a elementos planimétricos, son todos los elementos que conforman la superficie terrestre, la red de drenaje, la vialidad, centros poblados, límites administrativos, entre otros. Tenemos otro concepto dado por Calderón que señala que la cartografía topográfica o básica aquí, en mucha literatura vamos a observar que llaman la cartografía topográfica o básica, que es la que se encarga de la elaboración de mapas que representan de manera exacta y detallada la superficie terrestre, muy parecida a la definición anterior, referente a su posición, a la forma y a las dimensiones e identificación de los accidentes del terreno, así como los objetos concretos que se encuentran permanentemente sobre él. ¿Qué se refiere a los objetos concretos? Todos los elementos creados por el hombre y los elementos naturales que están presentes sobre él, como la vegetación.
Olaya señala que la cartografía base, fundamental o topográfica, representa el tipo de mapa que originalmente era el objeto de la cartografía. Como señalamos anteriormente, la cartografía primeramente se desarrolló para mostrar la superficie del terreno lo más exactamente posible. Como él señala, cuando lo primordial era recoger con precisión qué habría sobre la Tierra, documentado a través del documento cartográfico las características físicas de ésta. Vemos que la cartografía topográfica se le conoce como básica, también como cartografía base, y rescatar de estos tres conceptos un elemento fundamental que representa de forma detallada y exacta la superficie terrestre, tanto los elementos naturales como los elementos creados por el hombre. Aquí tenemos un ejemplo de cartografía topográfica. Esta es una carta elaborada por Cartografía Nacional a escala 1/25.000. Vemos, aunque no se observa muy bien, que todas estas líneas representan las formas del terreno. En la unidad 2, que trata específicamente sobre mapas topográficos, vamos a ver cómo podemos interpretar toda esa información y vamos a hacer bastantes trabajos acerca sobre estos tipos de mapas. Ahora bien, tenemos la otra vertiente, que es la cartografía temática. Escobar señala el siguiente concepto: trata sobre los aspectos teóricos, metodológicos y lógicos para la conceptualización de los mapas que no son matemáticos ni topográficos. Para realizar cartografía temática se proceden a diversos métodos que tienen una fundamentación teórica, metodológica, para cada tópico. No es lo mismo representar un mapa de vegetación que un mapa de suelo, porque van a tener diferentes metodologías, tienen diferentes bases teóricas para elaboración de los mismos, y su aplicación para guiar la elección de elaboración de los medios de expresión gráficas y las leyendas temáticas en función de los fenómenos y de los objetos materiales o reales a representar. Como bien se dice, para elaborar un mapa temático se necesitan diferentes medios de expresión gráfica y estos variarán dependiendo del mapa que queremos elaborar. Aquí hay un elemento muy importante. Estos mapas se elaboran sobre un fondo geográfico de referencia derivado de una carta topográfica. O sea que estos se realizan sobre la base de un mapa topográfico. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que la cartografía temática elabora todos los mapas que no son ni topográficos ni matemáticos. Ahora bien, Calderón señala otra definición, que es la que se encarga de elaborar mapas que representan sobre un fondo de referencia. Aquí se vuelve a hacer alusión a este tópico, mapa base, a un fenómeno o tema de cualquier naturaleza, en forma completa y detallada, concordante con la escala mediante símbolos cualitativos y cuantitativos. Cuando se refiere a un tema de cualquier naturaleza podemos representar diferentes elementos socioculturales, socioeconómicos, geológicos, de vegetación. Incluso podemos mostrar en mapas la distribución de la población. De eso es lo que se encarga la cartografía temática. La elaboración de este tipo de mapas, también del análisis y la interpretación de los mismos. Olaya da la siguiente definición, que es la cartografía temática se centra en la representación de un tema en concreto, pudiendo ser esta de cualquier índole, física, social, político, cultural, entre otros. Se excluye de esto los temas posiblemente a los puramente topográficos. Ahora bien, rescatando la idea central de estos tres conceptos, la cartografía temática se centra en la representación de diferentes fenómenos, exceptuando los puramente topográficos. Esa es la gran diferencia que existe entre la cartografía temática y la cartografía topográfica. Aquí vemos un ejemplo bastante ilustrativo. Esto es un mapa de cobertura paleoglacial para el último glacial. Estas áreas que se ven aquí son los glaciares que cubrieron la
la Sierra La Culata en el último máximo glacial. El tema aquí son los glaciares. Tenemos este otro ejemplo. Cobertura de la tierra para Venezuela. Vemos, si nos vamos a la leyenda, vemos que el color verde representa bosques, el color anaranjado presenta sabana, el color amarillo presenta manglares, y así sucesivamente. O sea que este mapa representa distintos tipos de vegetación. Es un mapa de vegetación, un mapa distinto a los topográficos. Ahora bien, hay otra sección en la división de la cartografía, que tenemos la cartografía analógica y la cartografía digital. ¿En qué se centra la cartografía analógica? Esta utiliza técnicas convencionales en la captura de los datos como la fotografía aérea analógica. Para el procesamiento de la información emplea métodos de restitución fotogramétrica y en la representación. Para elaborar estos mapas se disponen de equipos en diferentes laboratorios para realizar la interpretación. Las salidas o los mapas son impresos en papel de alta calidad. Esta presenta desventajas. ¿Por qué? Porque esos mapas no los podemos actualizar. Tendríamos que hacer un mapa nuevo. Se tiene que dividir en muchas hojas para representar grandes áreas. Por eso son mapas que no podemos actualizar. Tenemos que... ya ahorita es costoso. También, en cambio, vemos que la cartografía digital utiliza técnicas modernas en la captura masiva de datos. Por medio de la teledetección es la captura de información desde el espacio, o utilización de imágenes satelitales ópticas, desde plataformas aerotransportadas o satelitales. Utiliza diferentes técnicas de procesamiento digital asociadas a la técnica de adquisición como la fotogrametría satelital. También la representación se hace en salidas o impresas, o podemos visualizarla en los monitores o en las pantallas. ¿Cuál es la ventaja de la cartografía digital? La cartografía digital es propensa a ser actualizada cada vez que lo necesitemos. No son documentos estáticos, sino que son más dinámicos. Podemos tener gran volumen de información en nuestro equipo para poder trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de la cartografía analógica. Tenemos otro mapa de cartografía nacional a escala 1/25.000. Estos mapas o estas cartas son documentos estáticos. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo actualizar esta información? ¿Cómo puedo yo actualizar este mapa? Tengo que elaborar un mapa nuevo con el nuevo año. Ahora bien, aquí vemos a diferencia de cartografía digital. Esto es una zona de la cuenca alta del río Uribante. Vemos cómo esta información es susceptible que pueda ser actualizada. Es un poco más dinámica que la que se genera a través de cartografía analógica. Ahora bien, cerrando este tema, vemos que, primero, la cartografía está dividida en dos grandes ramas, temática y topográfica. Ahora también, con las nuevas apariciones de las nuevas tecnologías, tenemos cartografía analógica y la cartografía digital. Ambas se usan en nuestro país, ambas son válidas, porque hemos tenido deficiencias en la actualización de los datos. Es muy importante tener en claro la diferencia entre la temática y la topográfica. La topográfica se centra en la representación exacta de la superficie terrestre. La temática excluye en su representación el elemento topográfico, a pesar de que lo utiliza como base y representa diferentes tópicos, como ya he mencionado, vegetación, suelo, geología, entre otros. En la siguiente clase vamos a ver lo que tiene que ver con la representación, los tipos de representaciones cartográficas.